Ya lo van a subir. Hola, buenas noches, Orlando, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas tú a mí? Sí, muchísimas Yo te gracias por la escucho invitación. perfectamente. Ay, gracias a ti por venir. Que esta mañana fue que hablamos y muy amorosamente y amablemente nos Sí, conseguiste la entrevista. estaba un poquitico tarde regresando a la casa No pasa nada. por algunas gestiones, pero bueno, escuchando tu programa. Gracias. Yo hago este programa con Kenia Faberte Sí, y ella está, como te explicaba, no pudo venir hoy porque tiene el niño enfermito, pero me ayudas mucho veniendo aquí y queremos conversar contigo, que nos cuentes qué tienes entre manos en este tiempo, en estos días. bueno, como siempre, siempre hay algo entre manos, ¿verdad? Y siempre está relacionado con Cuba, con la literatura, con el pensamiento crítico y provocador, ¿no? En el verano pienso pasar por Miami por lo menos 15 Qué días, ¿no? bueno. Y me gustaría presentar un libro que fue parte de la tesis mía de doctorado Mm. allá en Washington University, en San Luis, que se llama Diario de San Orlando Luis. Te hiciste Yo, santo, querida. sí, me canonicé a mí mismo, ¿no? Bueno, yo te envié por el WhatsApp la portada del libro, ¿no? No sé si ustedes eso lo quieren Ah, usar, lo tienes en el sí, WhatsApp, déjame ver si yo porque lo... te Okay. cuento rápidamente, yo viví en San Luis por 6 años Sí. haciendo este doctorado. Y bueno, mi nombre es Orlando Luis. Y entonces, pues de alguna manera, este libro que forma parte de la tesis tenía una parte investigativa, académica, y una parte creativa, como escritor creativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la parte creativa era publicar un libro. Y se me ocurrió hacer esta idea como un diario. Realmente es un falso diario. No es que yo estoy anotando día por día, sino que yo estoy contando estación tras estación un poco ciertos eventos que tienen que ver con la cultura, con la política, con las tradiciones norteamericanas y Cuba, o la visión de un exiliado que está como que perdido, pues confronta todas esas realidades a partir de mi experiencia personal, ¿no? De mis tristezas, de mis nostalgias, de mis alegrías, de mi locura, que también la locura no le puede faltar a un proyecto creativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este libro Diario de San Orlando Luis se publicó por la editorial Casa Vacía. Es una editorial que ya lleva unos cuantos títulos publicados. La lleva Pablo de Cuba Soria, un cubano, también profesor. Y yo creo que la colección de Casa Vacía se está llenando. La casa se está llenando de autores interesantes, ensayo, poesía, narrativa. Y bueno, tuve el privilegio de que me aceptaran este libro, que es como una mezcla de pequeñas viñetas narrativas de diario. También yo mezclo a veces poemas, canciones, fotos. El diario de San Orlando Luis tiene fotos. Y estoy tratando de ver cómo podemos coordinar una pequeña presentación en Miami, que no tiene que ser otras presentaciones que yo he hecho en Books and Books o algo así. No tiene que ser necesariamente en una librería, sino que pudiera ser incluso en otro lugar, en una galería, en un Sí, museo, están muy de moda las galerías ahora. claro, en casa de un amigo también Ajá. incluso, porque lo que tengo realmente deseos de reunirme con personas y de hablar un poco, y el libro es un pretexto, es un regalo, Claro, ¿no? claro. Pero también es un pretexto Para venir a para, Miami. ¿cómo no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Perdona que estaba mirando el teléfono, porque tú sabes que yo me acuerdo que tú tuviste un pequeño altercado con alguien aquí una vez por eso. Bueno, sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Con mi nunca bien ponderado amigo Jaime Bailey, Pues, sí, que lo iba, fue muy amable durante varias entrevistas conmigo y con los activistas cubanos. Pero de repente, bueno, precisamente con el tema, tratando el tema de tu programa hoy, a partir del año 2016 y sobre todo hacia los últimos años de la primera administración Trump, ¿no? 2018, 2019, los programas de Bailey se hacían realmente irrespirables, ¿no? yo Que dejé de tú ver, yo dejé Sí, de que verlo por un tomabas una tiempo. taza de agua y decía que la taza de agua estaba marcada por el trompismo y no sé qué, entonces era imposible verlo. Y bueno, pues no sé si tú evocaste eso, pero efectivamente la última vez que yo fui con Bailey, pues estoy yo preparándome para el programa, exactamente como estás haciendo tú, Sí, que preparándome, estaba yo compartiendo la foto del libro. compartiendo. Él estaba hablando sobre el tema algo de Rusia, que si Trump
amaba a Putin y no amaba a Estados Unidos. Y yo pues estaba en el teléfono ahí tranquilo y él parece que ya sabía un poco mi posición, ¿no? Yo no iba a hablar de ese tema. Y cuando llego al escenario, de repente me desvirtúa completamente la entrevista, que tenía que ver sobre otro tema, y me empieza como que a tratar, bueno, me pareció irrespetuosamente, ¿no? De que yo estaba en su programa antes de entrar a cámara en mi teléfono, ¿no? Y bueno, yo traté de responder de la manera más cordial, yo me tiré por el piso porque no tenía deseos de después de tantas entrevistas. No, y después de tantas entrevistas amables con él, pues yo no tenía deseos de entrar en una confrontación. Lo cierto es que yo no voy al programa de Jaime Bailey a ver a Jaime Bailey. Yo voy al programa de Jaime Bailey a verme a mí. Claro. Soy el invitado. Él hace su coloquio, él puede hablar a favor de la revolución cubana si quiere. No. Yo voy ahí a hablar de mi tema y aprovechar la audiencia de su programa. Yo no tengo que estar escuchando su monólogo. Yo los escucho en YouTube, no tengo que escucharlos en vivo. Entonces hubo una pequeña guerra ahí que creo que él después rectificó por el medio, ¿no? Y bueno, hemos mantenido una relación cordial, pero lo cierto era que se hacía, y esto lo repito, asfixiantemente monótono su programa, ¿no? Era como que aburrido. Es aburrido hablar del mismo tema todos los días y de la misma manera y cada noticia vista desde el mismo perfil y desde ese mismo no sé, como una especie de obsesión. Sí, es la obsesión que cogen los demócratas por justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, pero mira, hace poquito tuve una entrevista con Otaola sobre su, ¿cómo que se dice? Candidatura a alcalde de Miami-Dade County. Y le fue muy bien, estuvo muy, muy cordial. Así ¿Tú me ves bien ahora? Porque yo veo una imagen congelada mía. ¿Tú me ves bien? Yo te veo perfecta. Bueno, estamos sí, es que lo que pasa es que nosotros lo vemos congelado, pero sí se está viendo. No sé si el productor pueda compartir la imagen del libro. Perfecto. Probablemente es por eso. Se está viendo justamente eso. Se está viendo la imagen del libro, no lo estamos viendo nosotros. Muy bien, genial. Sí. Bueno, pues ese es el libro. El libro está disponible en Amazon. A la audiencia, la querida audiencia de este espacio, si quieren si quieren dar un viajecito por Amazon con Orlando Luis Pardolaso, hay opciones de todo tipo. Hay un fotolibro que es muy barato, vale como $7 porque es digital nada más. Es un libro que se descarga, que se llama Habana Abandonada. Tiene 80 fotos y 80 viñetas sobre La Habana. Pero después están los libros, bueno, que más o menos sí se han logrado presentar en Miami, con uno de ellos del Clarín Escuchate el Silencio, un libro de crónicas que yo escribí en Cuba y fuera de Cuba las primeras. El libro más famoso, que más problemas me trajo también, que se llama Espantado de todo, me refugio en Trump, que realmente es un libro también de crónicas culturales, de mi batalla en la universidad contra todos estos temas de la corrección política, etcétera, y también de muchas memorias. Y después, bueno, aparecen 2 libritos más. Uber Cuba, que se presentó en el 2021 en Miami, en Books and Books, Uber Cuba, que son cuentos que yo hago que ocurren en un taxi Uber, por supuesto, son ficción, pero con personajes reales. Y este último, que es como un diario, el personaje es Orlando Luis Pardolaso, la gente me dice, óyeme, ¿cómo te pasan cosas a ti? Bueno, sí me pasan, pero dentro de mi cabeza, obviamente. Obviamente estoy hablando de la realidad, estoy hablando de la autorreferencialidad, pero yo dejo claro en los libros que muchas de estas anécdotas son potencialidades. Es como Milán Kundera le llamaba ego experimental. O sea, yo experimento qué pasa si yo hago esto y lo hago en mi ficción. Y he tenido que pagar un precio caro, porque en Estados Unidos, como en la Cuba totalitaria, a veces cuando uno hace algo en su ficción, pues quieren ir por el autor a que el autor rinda cuentas, ¿no? Como que pasan, como si ya no hay barreras entre el escritor, el narrador, el autor, el personaje que narra, todo eso de repente es como que uno nada más que pudiera hablar determinados temas que le corresponden a uno como autor, ¿no? Y todo lo demás que en lo que te metes o te coge la apropiación cultural o la mala representación del otro, o en fin, es una serie de temas que realmente ya ni siquiera me interesa tanto debatirlo, pero cuando yo estaba en la universidad, pues tuve que fajarme un poco pecho a pecho con eso. Cuenta un poquito de esa experiencia, yo creo que tú has hablado de eso, pero sí. ¿Ya no estás trabajando en la universidad de profesor? No, yo terminé el doctorado en literatura comparada y bueno, pues ahora estoy enseñando clases, que es un poco más relajado, si se quiere, ¿no? Porque uno puede salirse, pero
en el clima ese, sobre todo del año 2016 al año 2020, pues el clima prácticamente, sí, era como que si tú ibas a... Yo me encontré en situaciones increíbles, ¿no? Por ejemplo, para hablarte de elementos muy concretos académicos, ¿no? Una novela como una novela cubana de un autor que además yo no especialmente defiendo, pero tuve que defender, que era Leonardo Padura, como escritor, ¿no? Y de repente, porque Leonardo Padura, su sistema de personajes casi siempre son masculinos, es un grupo de amigos y el inspector Mario Conde, etcétera, etcétera. Y los personajes femeninos, bueno, pues entran a la novela la novia del inspector, la mamá del amigo, o sea, lo que se llama personajes secundarios, ¿no? Pues de repente esa novela, un grupo de estudiantes allí decían que era una novela misógina. Porque si la novela no tiene un protagonista femenino o varios protagonistas femeninos, pues la novela está tratando de como que de desaparecer la función de la mujer en la sociedad. Si Padura hubiera escrito una novela donde el personaje femenino fuera un protagónico, entonces lo hubieran acusado de impostar la voz. Es un hombre que le está robando la voz a una mujer para hablar como una mujer sin saber. Sí. Y es lo de nunca terminar, ¿no? Pierdes. La realidad, ¿sabes cuál es? La realidad, ¿sabes cuál es? Detrás de todo eso, si hay un componente ideológico. Las novelas de Padura, que yo sé que es una persona controvertida por su posición, por sus entrevistas, siempre más o menos tibias, pero las novelas de Padura no dejan una imagen feliz de la sociedad cubana. Las novelas de Padura con sus límites, con sus miedos, con sus lo que sea, pero las novelas de Padura no dejan bien parada a la utopía cubana, y mucho menos a la utopía comunista. Ahí está el libro El hombre que amaba a los perros. Ese sí es sobre Trotsky, sí, recuerdo. Sobre Trotsky, sobre todos los crímenes y todos los genocidios que se cometieron en nombre de la utopía comunista. No vamos ahora a hablar del fascismo. Padura se interesa más en la utopía comunista. El fascismo, bien, gracias. Un abrazo para ustedes. Ese no es problema de Padura. Entonces molesta mucho que un escritor cubano se focalice en los crímenes del comunismo, en los crímenes de la izquierda internacional durante el siglo XX, en los crímenes del totalitarismo más justo, el de rostro humano, el comunista, y de repente Padura prácticamente no habla nada, ni del franquismo, ni de Hitler, ni de Mussolini, ni de Batista. Entonces eso ha molestado, aunque te repito, con los límites. Y yo en ese momento me di cuenta que no se gana nunca, ¿no? Como que un escritor, incluso como Padura, que tanto a veces criticamos los cubanos, en otro marco ideológico les resulta insuficiente a esta visión radical. Está criticando a quien ellos tanto admiran, ¿no? Que es en el fondo la Revolución Cubana, entre comillas. Y bueno, hablando del innombrable, una anécdota que está contada en el libro Espantado de Todo, Me Refugio en Trump, es un día que una profesora, además una eminencia académica, después de la muerte de Fidel, el lunes siguiente en clase, la profesora va a darnos como que la noticia, hacer una pequeña nota necrológica de la importancia de la figura histórica a los estudiantes, y terminó llorando. Ay, Dios mío. Terminó llorando en el aula, ¿no? Por supuesto, el aula para mí no era la tribuna mía es la internet, ¿no? Entonces yo no tenía nada que decirle a ella, yo no me iba a poner ahí el dolor, llore usted y haga lo que quiera, pero sí la anécdota, sí la conté en el libro, ¿no? Sin usar su nombre ni nada, pero no deja de ser interesante, ¿no? Que una profesora use mi tiempo, algunos de esos estudiantes que no tienen beca están pagando un dinero para estar ahí en una clase, y que tú vengas a darme la importancia histórica de una figura que yo puedo googlearla, yo puedo buscarla, y además tus sentimientos, es una cosa. Imagínate un cirujano que te va a operar de la cabeza, y el cirujano, ay, Dios mío, pero me da una tristeza tener que abrirte la cabeza. No, el cirujano no puede llorar. El cirujano no puede llorar. Y si el paciente se muere, bien muerto. Y si vive, bien vivo. El cirujano no es la persona que va a llorar con el paciente, porque si no, no puede hacer su trabajo. Bueno, la profesora, si de verdad es una profesora profesional de ciencias sociales, no puede llorar cuando se muera George Washington, Mahatma Gandhi o Fidel Castro. Usted no llora. Usted es una profesora que está ahí con un tiempo capitalista para enseñar. Bueno, pues todo eso ha cambiado muchísimo. Ahora las emociones están en primer plano. Si tú dices algo, por ejemplo, con el color azul precioso que tienes detrás de ti, y a ti te ofende el azul porque no mencioné el rojo, pues entonces yo estoy siendo ofensivo, derogatorio, y como que es una manera de mandarse a callar mutuamente los unos a los otros, que a mí ya finalmente me alegro mucho de estar fuera
de ese ámbito pero académico. mira, qué gracioso que ahorita mismo yo estaba hablando de que hay una mujer postulada para la presidencia en Francia y sería la primera mujer presidente en Francia, me imagino, creo. Sí, y sí. fueron allá las feministas a protestar. Hay una escala de valores, hay una escala de valores donde lo fundamental, la base, en mi opinión, es la ideología. Ahí no hay error. Usted no es inmigrante si usted defiende determinadas posiciones. Usted se inviste con el prestigio, con el victimismo del inmigrante si usted tiene cierta posición política. Usted no es afroamericano si usted tiene determinadas posiciones políticas. No, no lo es. O sea, la raza, la orientación sexual, los pronombres, las minorías, las identidades nacionales, todo eso entra a jugar en la superestructura. Vamos a ponernos marxistas. En la superestructura, lo importante está abajo. Usted tiene que defender determinada posición ideológica para entonces ser considerado una mujer y que es importante que la mujer sea presidente y que la mujer sea no sé qué y que hayan lo mismo. Pero para eso, para que usted sea mujer, primero tiene que cumplir cierta normativa ideológica. El caso emblemático tradicional es Anaïs Rand, una autora de múltiples novelas y libros de ensayo. Anaïs Rand, ella ya falleció en los años 70, era una inmigrante rusa, venía huyendo de la Revolución Rusa, no sabía inglés, tuvo que empezar a escribir en inglés, era una mujer. Nada de eso le sirvió, porque Anaïs Rand, R-A-N-D, tenía una posición que ella creía que el capitalismo, el individualismo, las libertades fundamentales, con todas las injusticias que traen, tienen un valor intrínseco que no lo tienen las sociedades estatalizadas. Ella creía eso y defendió eso toda su vida, con posiciones además bastante provocativas, ¿no? Muy lúcidas, pero muy provocativas en sus novelas y en sus ensayos. Bueno, pues Anaïs Rand, una famosa feminista, la llamó traidora a su propio sexo. Esa es la definición. Usted puede ser traidor a su propia raza si no defiende la ideología de ellos. Traidor a su propio sexo, gay o lo que sea, si no defiendes la ideología de ellos. Entonces yo le quité toda esa máscara, pronombres y todo, a la basura con los pronombres. Y bueno, las personas buenas que están involucradas en esto, bendiciones para ellos, pero atrás de todo eso hay una fuerte componente ideológico que en mi caso, estos muchachos o estos colegas, pues viajaban a Cuba 2 y 3 veces al año. No me extrañaría a mí que fueran agentes de influencia del gobierno cubano. Totalmente. O sea, vamos a hacerle la vida miserable a que lo vamos a coger de atrás para adelante. Y tuve que defenderme con pies de gato, porque se empezó a poner fea la pelea. Te empiezan a hacer denuncias, el clima de debate realmente se convierte en un clima de denuncias. Y algunas de esas denuncias pueden ser anónimas. Y se va generando un clima alrededor tuyo que, bueno, que entre el perfil público provocador y el clima interno que se va creando, de repente no caes bien y todo el mundo te empieza a dar la espalda en un ambiente académico donde se supone, y esa era una de las características de la academia, que no puede ocurrir un debate académico sin que al menos 2 posiciones contrapuestas estén presentes. De ahí el concepto famoso desde el medioevo de abogado del diablo. Si nadie defiende al diablo, bueno, uno de los académicos, uno de los sacerdotes, una de las personas involucradas tiene que defender la posición contraria, con elementos lúcidos, con elementos lógicos, y tiene que defenderla, porque de lo contrario, el debate no progresa. Es un monólogo, es el Comité Central del Partido Comunista. Y hace mucho rato que esa idea de que un debate académico necesita obligatoriamente de tener las 2 posiciones que sean escuchadas secuencialmente, sin interrupciones, ese clima de debate pues se ha destruido bastante, ¿no? A todo nivel en los Estados Unidos. Sí, lo que estamos viviendo, y no solamente en Estados Unidos, es en Europa, en todas partes. Me hiciste recordar una anécdota que yo fui al doctor y yo había venido de Europa, tenía dolor de espalda y le dije, no, me duele la espalda porque estuve 9 horas en un avión, venía de Europa y dice, ay, qué vergüenza me da con la gente de Europa, porque nosotros tenemos, en ese tiempo estaba Trump de presidente, por el presidente que tenemos aquí, a lo que vinimos, yo vine aquí por mi dolor de espalda. ¿Por qué? Están obsesionados, están completamente obsesionados. Ahí te puedo infiltrar un pequeño... Espérate, estoy apagando el teléfono porque estaba tratando también de saludar a la audiencia desde el chat.
del programa. Claro, claro. Infiltrar un pequeño criterio también de, bueno, un teórico alemán que habla de la hiperpolitización de la vida. O sea, en el momento que cada pequeña cosita, si te voy a servir en el restaurante o no, si te voy a hacer un cake o no, porque esto es de las dos partes. Sí. Si cada pequeña cosita de la vida está marcada por la política y la política a la vez se resume en estas redes sociales, donde yo en mi teléfono de repente estoy viendo lo que está pasando, lo que está tuiteando el candidato opositor y lo que está tuiteando el presidente de Salvador, lo que está tuiteando el presidente. Pues de repente lo que pasa, y esto es un nivel ya más filosófico, es que la vida del individuo, la vida del ciudadano occidental, ¿no?, que se supone que no está haciendo democracia las 24 horas del día. 24 horas del día se hace la revolución cubana. Es así, pero la democracia no era para hacer las 24 horas del día. Uno nombra representantes. Se les paga de mi salario, de tu salario, de los impuestos, se le paga a ese representante un salario considerable para que él vaya y haga mi política en el cuerpo legislativo de la ciudad o del estado o del país. Y pues de vez en cuando a esos candidatos se les aprieta lo que hay que apretarle, votándolos para afuera o ratificándolos en el cargo 2 años más o 6 años más, etc. O sea, esa idea de una democracia paulatina, discreta, con un día de elecciones, una primaria, de alguna forma entre la tecnología y el debate crispado, pues eso a mí me preocupa que se ha perdido. Y hay una hiperpolitización que hace a veces imposible desayunar en familia. Y lo hemos visto. Y almorzar en familia. Es más importante conservar esas estructuras, en mi opinión, que, bueno, que no permiten eso mismo, ¿no? Que llegas a un doctor, como decir, aquí no importa para nada, se supone que estamos en una democracia, que la democracia está garantizada por una constitución, por una separación de poderes. Yo no tengo que saber nada de su posición política. Exactamente, no tiene nada que ver. Como mismo, bueno, pues ahí hay otro tipo de, tú sabes, otro tipo de discriminación, otro tipo de apartheid, otro tipo de cosas que te pueden llegar a tratar mal si el nivel de cultura de la persona es inferior. Yo conozco amigos que los han tratado mal cuando han estado ingresados y al tercer, cuarto día ven lo que el amigo ve en la internet y lo que el amigo escucha y lo empiezan a tratar mal porque es un paciente equivocado. Entonces, eso es, bueno, no sé. En Cuba no pasaba. En Cuba no pasaba porque no teníamos la tecnología y bueno, pues el paciente era el paciente. Pero sí ha pasado en pacientes que han ido, personas que han estado presas. Claro, los disidentes, exactamente, pero te digo, si tú no eres una persona política, no sé, mis padres tenían una posición crítica, pero no se manifestaban como manifestaba yo, pues mis padres, mal que bien, en Cuba no tuvieron problema. Yo creo que mis padres en Estados Unidos tendrían un problema. Exacto. Perfectamente, por el tipo de cositas. Siempre trato de exagerar un poco, ¿no? Pero es como decir, el enemigo en Cuba era muy claro, ¿no? Era el Estado totalitario y había un aparato, que era la seguridad del Estado, que se encarga, y más toda la red de chivatos, ¿no? Pero era un enemigo claro. Aquí de repente el enemigo está difuso y cualquier cosa es un enemigo y cualquier cosa genera una teoría de la conspiración y por desgracia eso lo vamos viendo de ambos bandos, ¿no? Como las teorías de las conspiraciones se complementan unas con la otra. Pero bueno, hay muchas teorías de la conspiración que resultaron ser verdaderas después de todo. Bueno, porque lo otro es el hiperconspiracionismo. Si algo no me gusta, yo lo tengo que llamar que es una teoría de la conspiración. Exacto. Entonces, no sé, es como un ciclo infinito, una pelota de nieve, ¿no? Si tú me das 3 ideas, tú me conectas 3 ideas interesantes que yo no comparto, yo te llamo a ti una conspiracionista inmediatamente para deslegitimar al interlocutor. Entonces yo me pregunto a veces, ¿cuándo ocurre el diálogo, como este diálogo que estamos teniendo tú y yo, cuándo ocurre efectivamente en la sociedad norteamericana, ¿no? ¿Cuándo ocurre un diálogo efectivo? Cuando una persona tiene un chance de seducir y transformar a la otra a través del diálogo, hasta un punto, y a la misma vez hacerse seducir y dejarse transformar por el diálogo. Yo creo que eso prácticamente no está pasando. Hablamos ante una audiencia que ya está convencida de lo que le estamos dando. Y cuando no es así, pues la audiencia viene a nosotros a protestarnos y hacernos un sabotaje y ya más nada, pero no porque no se ve el punto de vista de la otra persona, aunque no lo vayas pero por lo menos, bueno, esta persona piensa de esta manera por esta razón.
Con mis amigos que se ponen a veces molestos por la forma que yo hablo, les digo, Estados Unidos está viviendo hace ya unos cuantos años el 50% de la población en democracia, si tienes al presidente de tu bando, y el 50% de la población en dictadura. Esa dictadura puede ser de corte fascista, como decían, de 16 al 20, o puede ser de corte comunista, como, o sea, pero lo cierto es que es una exageración, ¿vale? Pero tú lo sientes en los debates, como que hay la mitad de la población no está feliz. Se siente como que los mecanismos democráticos dejaron de funcionar ya o van a dejar de funcionar completamente, solamente porque tu administración no está en el poder, como si no tuvieras miles de otros recursos de poder, incluido el legislativo que puede estar... ¿Y por qué tú crees que pasa eso? ¿Por qué tú No, crees que yo no, es difícil tener una conclusión. Yo lo que te puedo garantizar es que las tecnologías, y no es una teoría de la conspiración, las tecnologías nos ayudan mucho a eso, ¿verdad? Tanto que decíamos, cuando cada ciudadano tenga una voz, va a salir a flote lo mejor del ser humano. Bueno, pues sí, también ha salido a flote, pero mayoritariamente, abrumadoramente, cuando cada ciudadano ha podido tener una voz, pues, y eso me incluye a mí, nos incluye a todos, pues muchas veces nos lanzamos, ¿no? A la permanente polémica, a veces sin querer escuchar al otro, en el peor de los casos, a la destrucción del otro, porque es fácil. Si es fácil, yo no soy realmente responsable. Yo puedo crearme un perfil ahora determinado, comenzar a trolear este canal y obligar a ti y a las personas que lo moderan, obligar a bloquearme. De lo contrario, yo te hago imposible este programa porque es fácil y porque no tengo más nada que hacer en mi vida. Entonces, hay una combinación ahí entre los tiempos. La gente está en el trabajo, trabajando de enfermero, pero tienen el teléfono un momentico. Yo lo veo con las tías que reparten la comida en mi escuela. Y como de repente yo estoy en el teléfono todo el tiempo, me conecto un ratico, me miro el WhatsApp, vuelvo, mando para allá, mira lo que dijo fulano, le mando para allá de nuevo. Y de repente es lo mismo, la hiperpolitización, la hipercomunicación va provocando de que yo nunca realmente estoy aquí, en esta casa, yo nunca estoy realmente en mi trabajo o yo nunca estoy realmente en este canal de YouTube. Siempre estamos como en otra parte. Eso no me parece que trae buenas consecuencias psicológicas y personales, ¿no? Yo creo que tenemos que usar las redes y no dejar que las redes nos chupen y nos usen a nosotros, ¿no? Yo me he sentido usado por las redes y he sido parte de eso también y de alguna forma ahora me siento en un proceso y que me gustaría ayudar a la gente te quería también, preguntar, porque de curación un poco, de curación te estaba un poco. buscando y no te encontré por ninguna parte. Te dije, Marta, ¿dónde estás hablando? Porque tú te desapareces Sí, así. no, yo cerré un ratico las redes como tal, pero por ejemplo, está online mi canal de YouTube, donde hay un podcast de poesía, Noches en que Cuba no te quería existió. preguntar eso, sí. Eso está colgado ahí, aunque ya no lo estoy haciendo todo por el momento. Y estoy haciendo de la edición de la revista Hipermedia Magazine, a la cual invito a todas las personas de tu canal. No sé si yo puedo... Aquí hay un chat. Es la primera vez que yo estoy viendo este sistema que me encanta, ¿no? Gracias por el super chat. Nuestra querida Flor de Fortuna Cubana. Qué linda. Wow, ella es bella. Flor es un amor. Y Flor es nacida aquí, déjame decirte, es la mujer más cubana que he conocido en mi vida. También está eso, claro. Sí, porque aquí es donde vive la cultura cubana, se ha venido a refugiar aquí, ha aflorado. Nosotros somos los conservadores de la cultura, yo diría, el exilio cubano. ¿Cómo que no? Los preservadores. Yo he notado, bueno, eso lo dije desde que salí de Cuba muy tempranamente. Pues yo puse un chat ahí, no sé si es privado o público. Cuando hay un chat aquí en que yo veo que yo puedo escribir y puse un link de la revista Hipermedia Magazine. Es privado. ¿Tú lo pudieras poner, Alex? Esa revista es la revista Hipermedia Magazine que yo estoy editando ahora. Entonces eso me consume tiempo, contactar con los autores, etcétera, que también es un trabajo en redes, pero es un trabajo donde yo tengo que estar menos, tú sabes, por detrás de bambalinas. Sí. Y entonces, ¿qué íbamos a decir antes de esto? No sé. Pero no importa, tú sabes que yo quería hablar contigo porque nosotros tenemos muchas cosas en común, aunque nosotros... espérate, ya me acordé. La preservación de la cultura cubana. Ok. Desde que yo salí de Cuba, yo noté, vaya, te lo digo emocionado, un amor por lo cubano, por las tradiciones, por las cosas, por la memoria colectiva cubana, por la historia cubana. ¿Ves?
que yo te puedo garantizar que en gran parte de Cuba no existe. Es como decir, Exacto. óyeme, no, lo que hay es que pirarse de aquí, lo que hay es que irse, lo que hay es que vandalizar lo que se pueda vandalizar, robar lo que se pueda robar. Y no lo estoy diciendo de manera derogatoria para mi gente, es un estado del alma de la nación donde de repente pones a coleccionar 4 sellitos de basura. No tiene importancia porque ¿para qué tú quieres eso en Cuba? ¿Para qué te sirve? Y se va cayendo como una desgana, la desgana va cayendo en una desidia, la desidia va cayendo en una indolencia total que va borrando el componente de la memoria nacional, ¿no? Y bueno, pues me encontré aquí, claro, un número de personas, ¿no? Que han podido atesorar, coleccionar, organizar, preservar, pensando en el pasado, pensando en el presente y pensando en el futuro, ¿no? Y ese sentido histórico, incluso a mí, una persona que de alguna manera me preciaba de tener un sentido histórico, pues me sorprendió y me emocionó. De repente el país se fundó en Manhattan, ¿no? Con José Martí. El periódico Patria se hizo en Manhattan. Había muchos exiliados aquí. Ese país que se fundó, que se soñó, que se pensó republicano, libre, democrático, desde una república, desde una democracia, de repente está como que por la experiencia totalitaria está volviendo a reconstituirse afuera de Cuba. Los límites geográficos están asociados con la tiranía, con el abuso, con la represión, con la fuga, y la verdadera cubanía de yo ser cubano a mi manera y tú serlo a la tuya, y que eso se toquen en un punto y cada cual siga, pues esa posibilidad nos las está brindando de nuevo la posibilidad de estar lejos de la geografía represiva del país, ¿no? Y sabe Dios, a veces he hablado de esta especie de sionismo cubano, ¿no? Sí. Que es el sueño de los cubanos libres. No hemos tenido suerte de fundar una república libre en Cuba, ¿no? Nos han matado, nos han muerto, ha habido guerra, ha habido de todo, ha habido resistencia pacífica. Bueno, pues tal vez los cubanos libres nos merecemos un pedacito de tierra, ¿no? En el desierto de Alabama o de Texas, por ahí, no sé, en alguna parte, pues. Bueno, tú lo tenías, ¿dónde era que tú lo querías en poner? Guantánamo. En la base naval de Guantánamo. ¿Tú sabes claro. Que hoy yo me enteré de que el lease, la renta de la base naval de Guantánamo es perpetuo, ¿no? Es como nos dijeron, de 100 años. No es de 100 años, es hasta que los dos gobiernos se sienten y digan, está bien, por mí está bien, no lo necesito más y tú también está bien. Como que los dos gobiernos pueden negociar una terminación, pero no hay nada ilegal en lo que está pasando ahora. Uno de los dos gobiernos pues no quiere escuchar al otro, que le parece que es un gobierno tiránico, y cuando tan pronto hay un gobierno democrático en Cuba, tan pronto haya el primer gobierno democrático en Cuba, pues eso se podría arreglar así de fácil de ser parte de los intereses de Estados Unidos con ese gobierno aliado que pudiera haber en La Habana, un gobierno prodemocrático con separación de poderes, etcétera, porque incluso se podrían instalar 2 bases más norteamericanas sin ningún problema, sin que eso afecte para nada nuestra soberanía, y a la misma vez se podrían quitar de no ser necesarios, ¿entiendes? Y contar con una alianza estratégica de ejercicios militares, de compartir información técnica entre el ejército norteamericano y un ejército democrático en Cuba, que no sea usado para reprimir al pueblo, que sea usado para salvaguardar los intereses de la nación cubana y de la región, llegado el caso, contra los enemigos que pudiera haber, que los hay. En fin. Bueno, pero no estamos soñando grande. Estamos soñando. Pero siempre es bueno soñar. Yo lo que estoy viendo en estos días, ¿no? En estos tiempos, con mucha tristeza, que la nación cubana está en vías de extinción, ¿no? Que la raza cubana se está extinguiendo, porque lo mismo hemos visto las fugas masivas, la última, yo creo que es la más grande que hemos tenido, y además de todas las enfermedades, las 7 plagas de Egipto que nos han caído en los últimos años y en los últimos meses, porque de hecho cada vez. Sí. Y entonces digo, bueno, será a lo mejor, como ellos dijeron, usaban esa frase de Maceo de recogerán el polvo de su suelo negado en sangre. Sí. Yo también coincido contigo en que hay un estatus postnacional, si se quiere. Probablemente es peor que postnacional. Es un estatus desintegratorio. Uno de los problemas que tiene el gobierno cubano, fíjate que estoy diciendo gobierno cubano, para ir de ahí despacito, como gobierno constituido entre estos violadores de los derechos humanos, que se han constituido ellos mismos en un gobierno, al final es una mafia, pero vamos a llamarlo gobierno porque 200 países en el mundo lo reconocen,
incluido Estados Unidos, ¿no? Que lo reconoce. Bueno, pues ante esa realidad, ese gobierno se está dando cuenta que no tiene fuerzas ni productivas ni efectivas para mantener la gobernabilidad de un país. Un país no se gobierna, la Antártida, ¿por qué no hay dictaduras en la Antártida? ¿Por qué no hay guerra civil en la Antártida no hay hasta ahora? nadie. Porque no hay nadie, porque no hay una población a gobernar, ¿no? O sea, tan pronto hay una pequeña población a gobernar, ha habido desde siempre una tribu mata a la otra y la otra colonia a la otra y hasta que llegamos a un estado civilizatorio superior, ¿no? Donde no nos tratamos de no matarnos entre los seres humanos. Pues el gobierno cubano se está antartidizando, se está quedando ya hace rato que se quedó sin los mejores cubanos, no se puede decir de otra manera. Tú miras, tú vuelves a pestañear, y estoy hablando por mí, y estoy hablando por personas después de mí, y tú vuelves a pestañear gente que realmente no teníamos los planes de vivir permanentemente fuera de Cuba, pues ya lo tomaron. En el campo del arte, en el campo del cine, en el campo de los dibujos animados, en el campo de la pintura. De vez en cuando, pues se crea un puentecito, el creador pone un pie en la isla, sigue entrando al país, calladito la boca, lo que sea, pero no importa, hipócrita o no hipócrita, cómplice o no cómplice, ese creador que no quiere problemas incluso con el régimen, tampoco quiere vivir permanentemente allí. O sea, hay un mensaje importante. Preferimos perder la seguridad médica de Cuba, la seguridad gratuita, la educación, todas las cosas, las ventajas, los triunfos, para venir aquí a Miami a hacer Uber y sin seguro médico primer año. O sea, hay algo ahí que está pasando fundamentalmente en el sistema ahora, que puede ser incluso el emigrante que llega y te dice, no, yo no soy político, yo no hablo de política. Sí, usted no habla de política, pero usted viene aquí a decir que no habla de política. En Cuba no sería capaz ni de decir que usted no habla de política. O sea, y eso es una ventaja para nosotros, para los cubanos libres. Es aquí, es en Estados Unidos, a donde se viene a decir, claro, es una gran inmoralidad, pero es aquí donde se puede decir eso. En Cuba, en una manifestación, en el centro de trabajo, usted sí va a hablar de lo que haya que hablar, en los términos que haya que hablar. Usted sí va a hablar. Así que no se me haga el pintor de las mujeres soles, no se me haga el trovador, no se me haga esto, porque usted es un sujeto político de un monopartidismo político. Así sea un budista zen. Y conozco budistas zen en Cuba que me dicen, nosotros no somos políticos. Así usted sea eso, usted es un elemento hiperpolítico de ese régimen. Cuando usted sale a Miami, que pone un piecito en la ciudad más retrógrada, conservadora, bla, 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 en esa ciudad es donde usted puede ser lo mismo un comunista, que no sé qué, y usted se expresa como sujeto político libremente y puede incluso elegir decir, yo no quiero hablar de política, yo no soy político, soy un artista. Aquí sí se puede hacer eso. Pero en Cuba no me vendan el cuento de la política, ni incluso de la sociedad civil. Es una sociedad civil que nace entre los barrotes. Yo, que no tuve ninguna membresía política, fui arrestado 3 veces, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser no político si la policía política es la que me está arrestando cada vez que le da la gana, ¿no? No, y es que ellos te meten en las supuestas organizaciones civiles sin preguntarte, porque yo recuerdo que a mí me empezaron, yo me enteré que yo estaba en la Federación de Mujeres Cubanas porque mi mamá me dijo, vinieron a cobrarme en la federación tuya. Sí, exactamente. Exactamente, a veces uno, para no darle un disgusto a los padres, yo recuerdo a mi madre llorando en una de esas elecciones. Yo además todavía no había comenzado en el tema de la disidencia, era un estudiante universitario. Y es como decir, bueno, entretener a mi madre llorando todo el día y después la semana completa nerviosa, pues voy y voto ya. Y entonces en la votación ponía no, porque bueno, se suponía que era anónimo, y un no más, un no menos, pero tenía una posición más apática, si se quiere, de no participación. Ese era mi gesto político, no participar. Pero allá vienen los padres y te dicen, participa. No me lo dijo un policía político en esa época, me lo dijo mi madre y me lo dijo por una razón de protección y de amor. Sí. Son todas las paradojas que crea una sociedad no libre. Y es algo que tenemos los cubanos que tener muy presente porque es muy delicado. No podemos caer allí, no podemos deslizarnos hacia eso. Si un padre tiene una posición política y el hijo tiene la posición política contraria, ese padre y ese hijo debieran protegerse ante la sociedad, ante el sistema médico, ante el sistema político, ante la policía. Debieran cerrar puertas aquí en Estados Unidos y protegerse como familia. Y después
van a diferentes organizaciones políticas, etcétera, pero deberíamos preservar esa filiación que al final es la filiación de cariño, la persona que tú quieres. O sea, no podemos arreglar el mundo si no somos capaces de proteger al gatico que tenemos en nuestra casa y preocuparnos de echarle la agüita y la comidita a ese gatico de nada, que es anónimo, que no tiene nombre. Pero tenemos una gran idea para el Congreso de los Estados Unidos y si eso no pasa, entonces estamos todo el día crispados, pero somos incapaces de planchar una ropita y darle al gatico lo que le toca. O sea, ese primer gesto que nos conecta con nuestra inmediatez de hacer las cosas bien. Y es un poco por lo que me he retirado de las redes sociales, ¿no? A ver si puedo, a mi alrededor, en las personas que me rodean, pues hacer las cosas bien. No es fácil, porque es un clima complicado, crispado, ¿no? Pero tratar de, a veces incluso hablar menos. Hablar Mucha menos. Gente se ha alejado. Disculpa que te haya interrumpido. No, por favor. No, pero te quería decir, cuando estabas hablando del tema ese que a todos nos dijeron, hablo bajito, no digas esto, no digas aquello. A mí me da mucho miedo porque lo estoy viendo de nuevo aquí. Sí. Y lo reconozco con miedo. No sé. No nos van a hacer un cuento. Nosotros nos damos cuenta con nosotros tiempo. Nosotros venimos del futuro. Y bueno, lo vivimos en Venezuela, ¿no? Donde los cubanos pasamos por radicales, por extremistas, por exagerados y bueno, y por paranoicos. Sí, pero es que a los paranoicos también los persiguen, decía Gabriel Infante. Al paranoico también lo pueden perseguir. Usted puede ser hipocondriaco, pero un día el hipocondriaco se enferma. Se va a enfermar, exacto. Pero ponle el cuño. O sea, no hay manera de que un hipocondriaco dure 300 años. Eso no ha pasado. Te vas a enfermar con 100 años. Un día te vas a enfermar y te vas a morir. Entonces, el hipocondriaco tiene razón. Bueno, pues el paranoico, también. En los sistemas totalitarios también, o en los sistemas de vigilancia, como se puede estar creando con el sistema tecnológico, etc., sí. También te pueden estar monitoreando. Yo tengo varias experiencias de ese tipo aquí. Extrasensoriales. No, en Estados Unidos. Sí, yo sé. No, a mí también. Eso mismo, esas cosas rarísimas que tú estás pensando, digo, hasta dónde puede llegar el gran hermano, ¿no? De que tú estás pensando en que me voy a comprarme un par de zapatos, tengo un hueco de zapatos y me gusta, pero voy a volver a comprar y de pronto ves el zapato en el que tú estás pensando en el teléfono. Digo, ¿pero esto qué es? No, yo creo, bueno, esto creo que... Ya se paranoia. No lo creo. A ver, las personas que conocen más de tecnología podrán participar y decir, pero yo estoy convencido, no me parece que sea... Es como decir, mira, la posibilidad está. Entonces, ya no hay una acción que tú hagas en la internet que no sea registrada. Sería un despilfarro no registrarla, porque cuesta la misma energía. O sea, si ahora yo, en lo que estoy hablando contigo, abrí la revista Hipermedia un momentico para copiar el link y ponértelo, eso queda registrado, porque no registrarlo sería como un desperdicio, una ineficiencia. Se sabe que yo cargo esa revista, pero a la misma vez los micrófonos de los teléfonos, los micrófonos de las computadoras, de cualquier dispositivo, entre activarlo y no activarlo, ellos pueden recoger nuestra voz. Entonces, yo he hablado de medicinas para un amigo, etcétera, para mandar a Cuba y vamos a decir, entre 12 y 24 horas, yo comienzo a recibir advertisement, o sea, anuncios comerciales de esa medicina. Okay. Punto y aparte. Eso no es, ahí yo no veo ninguna conspiración ni ninguna paranoia. A lo mejor hago la prueba ahora y no funciona, ¿vale? Pero yo he hablado de una medicina completamente inconsciente, como, coño, por favor, que es bueno para el asma, tengo un poco de falta de aire y tú me das un consejo y en la directa hablamos de esto y yo copio la medicina, pero ¿de cuántos miligramos es salbutamol? No uses salbutamol, Bueno, pasa la conversación y no pasa nada. Y después al otro día viendo a Otaola, los anuncios de Otaola que yo recibo, son de esa medicina que tú y yo hablamos hoy. Sí, porque yo no había googleado la medicina. Yo no había googleado la medicina. Fue una conversación con otra persona y yo le doy un consejo. Soy bioquímico, ¿no? Le doy un consejo. Y alguien en mi computadora o en mi teléfono, que es lo mismo, está logueado con mi cuenta, pues entendió que me están haciendo un favor, porque en este caso es un favor, me están haciendo un favor en proporcionarme un perfil de anuncios con lo que yo estoy hablando. Los otros días visité Islandia. Una semanita. Yo viví un año en Islandia. Ahí, sí. Y bueno, ahora regresé una semanita. Quería volver a respirar la isla de la libertad esa que me encanta. Y antes de llegar a Islandia,
ya yo había mencionado el tema varias veces, había googleado un poquito, no sé qué. Ya yo perdí la posibilidad de comprar chocolates americanos porque todos los anuncios que estaba recibiendo los 3 días antes de ir a Islandia eran además en islandés, que yo no hablo islandés, pero eran anuncios de Airbnbs, hoteles, cosas en Islandia. Claro, yo había googleado, había buscado, había comprado un avión, pero de repente los mismos anuncios que estoy acostumbrado, hey, el anuncio de estos pesados americanos, el carro, no sé qué, desaparecieron. Y me empezaron a hacer anuncios de cosas que yo podía comprar o hospedarme en Islandia sin yo haber pedido eso. O sea, nuestras redes sociales tienen un control sobre nosotros que yo no sé, habrá que pagar para tener un YouTube privado, para tener todo allí y que no te llegue ninguna información. De lo contrario, tú estás allí para crear un perfil que por muy fuerte que seamos, por muy yo que creamos ser un gran yo, el ego nuestro, el perfil te va conformando. Y si a ti te gusta fajarte, yo te voy a ir dando poquito a poquito para que te fajes más. No es conspiración, es que te satisfazgo. Tú te metes, tú pinchas, tú das un reply, yo te voy a dar más de eso. Si no interaccionas, si dice las mariposas son bonitas y una canción de Silvio se llama Mariposa, swipe, 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 tú no te paras ahí, en 3 meses pues nunca más vas a hablar de mariposa. Pero si cada vez que hay una mariposa tú te metes y dices, no, esa no es una, esto es la otra madre, y que esta no es una mariposa migratoria, y te metes en el tema, tú vas a recibir más mariposas. Y es lógico. Tú mismo estás pidiendo que te den más. La inteligencia artificial, definitivamente, es que está definitivamente. Qué gran tema ese ahora, hablando sobre todo en las escuelas, cómo evitar ahora que los estudiantes la usen de manera, probablemente la educación va a ser muy diferente en los próximos 5 años, porque yo no creo que sea posible evitar el uso masivo. ¿Tú te imaginas? De la inteligencia artificial. Ya lo están usando ya. Esa es mi experiencia, ya lo están usando ya. O sea, te dicen que no, te dicen que sí, pero hay programas que te ayudan a detectar un poco el uso de inteligencia artificial, pero es muy sencillo, el sentido común, ¿no? Después que tú me hablas del barroco de Carpentier y yo te siento un momentico y te pregunto 2 cositas y tú estás en babia, pues entonces te quedó grande la inteligencia artificial. Yo la uso todo el tiempo, ¿no? Para miles de cosas, pero es como decir, tal vez por nuestra educación, ¿no? Si quiero preparar una carta a un funcionario o no sé qué y la preparo rápido, después la reviso, perfecto, la mando, ¿no? Pero si tú nunca has preparado una carta, si tú nunca te has leído una novela, si tú nunca has debatido con una persona, si tú nunca has participado en unas elecciones, o sea, esa experiencia de los adolescentes que les falta, incluso les falta la experiencia negativa de haber venido a un régimen como el nuestro, pues cuando tú no tienes esa experiencia de vida, la inteligencia artificial se convierte como una especie de fantasma que yo creo que puede impactar negativamente en tu inteligencia natural y te crea una inseguridad muy grande. Si no lo pasas por ChatGPT o por el programa que tú uses, tu carta no está bien escrita. Bueno, yo tengo una inseguridad con el inglés. Lo hablo bien, pero tengo una inseguridad. Exacto, yo tengo el mismo problema y lo paso siempre por el grammar. Pero en el español hay que darme un tiro, ¿entiendes? Ahora... Mira, sería buenísimo que tú hicieras algo semejante, porque a veces ya mi español le hace... No, yo lo que creo que el que tenga una dificultad debe buscarla. Yo con el español, cuando lo hago, cuando lo he hecho, lo que veo es que me afecta la escritura, porque yo uso palabras nuevas, juegos de palabras, estructuras verbales que a veces no son las que gramáticamente mejor van, ¿no? Y yo no quiero que nadie arregle eso, ¿no? No sé si ahora es una cita que no me viene el autor, pero la cita era como decir, es muy fácil corregir, ¿no? En una página, vamos a decir, de Borges o algo así, es muy fácil decirle, ay, mira, pero crear esa página era imposible, había que ser Jorge Luis Borges, ¿no? Y un poco es como decir, la página esa que depende de una perfección, de una cosita, eso no tiene sentido. La creatividad, Lezama Lima, para ponerte un ejemplo, pero podría ser también Vigilio Piñera, podría ser cada uno en su estilo, son básicamente distorsiones del idioma. No es que los escritores, a veces se cree en el arte bello, en el buen decir, que el escritor es la persona que salva y protege el idioma. No, muchas veces no, la mayoría de las veces, hay como una violencia bella,
Carpentier es violencia contra el lenguaje. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, sí, las estructuras, la Rompe respiración. todos los esquemas. No comparte ni una pena. Mira, tenemos un super chat de Wow. Ali. Muchísimas gracias. Nos ha traído suerte. Bueno, muchísimas gracias. Todo lo que puedan colaborar con el canal, claro que eso es una manera de permitir. Mira, que acabo de comprarme una computadora y necesito ayuda. Es muy importante. Yo me di cuenta incluso con los podcasts que yo hacía que la tecnología es muy importante, el hardware. Hay un tema con las velocidades, sí, sobre todo si vas a instalar un tipo de software, si vas a incluir multimedia y una serie de cosas que sí se afecta, y después si vas a usar una serie de... Y no se termina nunca porque van creciendo las velocidades, aparecen nuevas utilidades y vas dando un servicio cada vez más suave, más comunicativo a la gente, más rico, ¿no? Para las personas, y todo es dinero. Qué bueno. Oye, qué es maravilloso conversar contigo. Siempre no, gracias. Siempre se aprende y siempre me siento, Dios mío, perdido el español completo. No, es así porque... Es así porque si no lo usas, lo que no se usa. Claro. No. Yo trato, bueno, porque yo entendí, yo soñé alguna vez con escribir en inglés, mi tesis en inglés, a veces traduzco mis relatos y trato de... Pero mira, ya entendí de corazón, vine muy tarde. Yo no voy a ser Nabokov, yo no voy a ser Anaïs Rand, que vino aquí rusa, casi que... Pero no es genio esa señora. No, sí, yo no voy a ser. Yo siento en el español, ¿no? Y por lo menos en la próxima década, que esta que estoy viviendo ahora, ¿no? Yo quiero, incluso la cosa de aprender idiomas, ¿no? Estuve en Islandia y en un momento determinado dije, no voy a aprender el islandés. Puedo decir buenos días, lo que tú quieras, pero ya está bueno, porque basta con hablar en un idioma y poderse expresar de manera creativa en él, y los profesionales de la traducción se tendrán que encargar, si es que se va a traducir, en hacer una versión creativa en el idioma la determinado. Misma inteligencia artificial que ya existe para este tipo de cosas. Así entonces yo quisiera transmitirle a mi gente mi energía, mi rabia, mi provocación, mis puñetazos. A veces son puñetazos que uno da sobre la mesa. Eso yo no lo puedo hacer en inglés. De verdad que no. Pongo una palabra ahí y no suena igual. Y un color, claro, conectado con mi generación. Yo no puedo hablar ahora por los cubanos más recientes, pero y trato a veces de leer en español, de ver videos y películas en español, y bueno, hablar en español también, ¿no? Cuando es posible, pero mira, he sentido ese miedo, ese miedo, no es una paranoia, de que se me neutralice el español, porque además en las clases de español, hablo en español, pero un español neutralizado. Ahí no voy a expresarme como yo soy, sino que trato de, ¿sabes? En esta clase estamos aprendiendo esto, y tú repites todo y usas las palabras más sencillas en dependencia del nivel, y se te va neutralizando el español. Y a veces salimos de la clase los profesores y nos hablamos el uno al otro así como, hola, ¿y qué tal vas tú? ¿Todo bien? Pero ¿qué les pasa, no? Porque empiezas a hablar con una corrección ahí que se neutraliza nuestro color, ¿no? Y bueno, me gustaría al menos que en la escritura, que el español mío se mantenga vivo, ¿no? Bueno, pero eso se logra leyendo y manteniéndote, sí. Que es lo que estás haciendo. Y entonces, hoy en día, con la vida tan rápida y tantos canales de YouTube y tanto reggaetón, pues entonces se nos queda el español ahí donde lo teníamos, sí, ¿no? No avanzamos. Muchísimas gracias, esto ha sido maravilloso, me encanta. Tú sabes que te quería decir que me gusta porque nosotros somos de la misma generación, nosotros nacimos en el mismo año, y bueno, tú estuviste, yo soy matancera de Unión de Reyes, ¿no? Porque yo siempre digo de Unión de Reyes, que es otro planeta. Sí, yo he pasado solamente por ahí, no he estado mucho en Unión de Reyes. Hiciste bien. ¿Sabes que yo tengo una anécdota de Manguito? ¿Tú conoces Manguito? Bueno, yo no conozco Manguito, pero mi familia original es de Manguito. ¿Quieres que te haga una anécdota rápido? Sí, dale. Mira, yo tenía un fotoblog en Cuba que se llamaba Boring Home Utopics, que es algo así como las fotos del Boring. Y la gente me escribía, como yo le llamaba cartas, quiero ver la iglesia donde mis padres se casaron, quiero ver el barrio donde yo nací. O sea, eran las personas que estaban exiliadas, que no iban a regresar a Cuba por problemas políticos, porque no que le daba la gana de ir a la dictadura, y me pedían a mí como que ver a veces unas pequeñas fotos. En aquel momento era difícil subir video, y yo hacía como unos fotoreportajes
de los lugares que los cubanos de cualquier parte del mundo me pedían. Bueno, pues me encontré a una profesora cubana que se fue por el Mariel como niña y ella era de Manguito. Ya me dijo, Orlando, yo sé que esto es imposible, yo sé que tú no puedes hacerlo por la situación, por la represión, por lo que sea, pero mi familia es de Manguito. Si tú pudieras, imagínate tú, ir a Matanzas y de Matanzas ir a Manguito, yo no conocía Manguito, y aquello me enamoró ella, que es una cubana linda, su amor por la literatura, es una profesora, me enamoró la misión, y pues nos fuimos a Manguito. Y allí me encontré a sus abuelos. Ella se fue claro, viven allí sus abuelos, bueno, vivían allí, tenían en aquel instante 95 y 90 años. Wow. Ya fallecieron. Y ahora viene la anécdota. Bueno, primero que todo, claro, ella se comunicó, nos hospedaron en su casa, personas maravillosas, y me empiezan a contar sus dos abuelos sobre los últimos días de mi amiga, la profesora cubana en Estados Unidos. Claro, el acto de repudio durante el fascismo que Fidel sacó a la calle en el 80. Y el señor en un momento determinado me dice, mira, tú ves esas persianas que están allí, están rotas, tú ves esos huecos, fueron las piedras que estaban tirando a esta casa porque una niña nacida en el 71, de 9 años, se estaba yendo del país con sus padres por un mecanismo legal. Y te voy a enseñar más. Y el señor aquel se levantó todo cancaneante, bello, muy mayor, y me enseñó unos cambolos, unas piedras que habían entrado a la casa, algunas roto la requisa, y él tenía todavía guardadas en el año 2011 las piedras que una turba de fascinerosos, que ya todos se fueron de Cuba, por supuesto, le habían lanzado en Manguito a una familia decente cubana, porque otra parte de la familia decente cubana se estaba yendo decentemente a otro país decente a vivir una vida decente, sin comunismo, sin crimen, sin haber ofendido a nadie. Bueno, pues el régimen les regaló esas piedras y el señor me las enseñó. Yo salí muy conmovido de esa experiencia y bueno, fue el tesoro que me llevé de ese viaje a Manguito, ¿no? Y bueno, pues el señor, claro, a los pocos par de años pues falleció y ya no, bueno, la familia ya no queda ya. Ya no queda nadie allí. Pero era la prueba, este señor, la prueba de la barbarie de que se vivió en este momento. Sí, me lo dijo. Yo lo recuerdo, porque ¿quién no recuerda eso? Sí, claro, como niño, yo recuerdo los amiguitos que perdí. Bueno, en fin, es otro tema, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, mis padres tuvieron cuidado, ¿no? Yo nunca pude haber ido, lo digo con toda la ingenuidad, pude haber ido a un acto de repudio, pero por algún motivo mis padres maniobraron. Yo tenía unos abuelos en regla y como que entonces yo iba a regla a ver esos abuelos y después acá, y resultado como que yo nunca estuve donde tenía que estar en el acto de repudio, no, donde la escuela mía estaba. Ellos parece que jugaron cabeza y te repito, no eran personas políticamente comprometidas. Pero te estaban protegiendo porque eras un niño. Trataron de evitar esa experiencia que después con el tiempo, el jueguito y la gritería podría haberse convertido en un trauma, ¿no? De decir, sí, yo lo tengo de trauma porque a mí sí me pasó, en la escuela me sacaron, yo se cuento mucho aquí. Era obligatorio. No, te sacaban, tenemos la misma edad, yo tenía 9 años en ese momento. Y me sacan del aula, la clase de por la tarde, la auxiliar pedagógica, nos lleva a un lugar, a una casa de una gente que yo conozco, en un pueblo chiquito todo el mundo se conoce, y yo siempre hago cuento que antes de llegar ella nos dijo qué era lo que teníamos que gritar, y entonces ella dice algo de Nixon, y la otra la corrige y le dice, no es Nixon, ahora es Carter. Sí. Y yo en mi cabeza de niña que nunca había visto eso, pues yo pensé, digo, bueno, qué jodida está esa gente allí porque están cambiando constantemente. Sí. ¿Qué años eso? Bueno, en fin. Y tú siempre digo que mi madre vino y me rescató, vino con un helado, ella le pasó lo mismo, la sacaron del trabajo y la llevaron allí, y ella pasó por la cremería, compró un helado para cada una, y cuando me encontró en la turba me dijo, cómete esto porque con la boca llena no sé. Sí. Yo creo que esas experiencias humanas son muy importantes de compartir. No creo que o sea, todos somos responsables de todo, pero a la misma vez contarle el aspecto humano, ¿no?
porque a la misma vez te puedo contar cuentos en mi cuadra, no vamos a entrar en ese tema, pero de Claro. personas que siendo parte del sistema apoyaron o ayudaron o le llevaban comida, o sea, no los hace menos cómplices, pero también esa parte humana de decir, el enemigo nuestro, el enemigo de los ciudadanos, el enemigo del uno a uno es el régimen cubano. Ese régimen debe ser desmontado en sus instituciones represivas. Fuera catarro. Cuando logremos eso, desmontar el régimen con sus instituciones represivas, los cubanos tenemos una posibilidad de entendernos, ¿no? Si transmitimos esta humanidad, no quiero ni decir reconciliarnos, tenemos una posibilidad de entendernos los unos a los otros, siempre y cuando no tengamos las estructuras del mal instituidas entre nosotros. Tenemos que pensar cómo reconstruir o cómo construir de cero instituciones del bien, instituciones para la liberación, que van a ser necesariamente instituciones limitadas, que van a ser necesariamente instituciones más débiles que el aparato represivo, siempre y cuando el consenso y la anteojera tiene que ser hacia la libertad. Anteojeras para mirar la libertad, no para mirar otra cosa. Y todo lo que afecte, todo lo que destruya, todo lo que conspire contra el juego democrático, yo creo que no tiene lugar en la vida democrática. Y ahora estoy hablando como un dictador casi. Lo que conspire contra el juego democrático no tiene lugar en la vida democrática. Usted no quiere jugar a la democracia, usted quiere otra cosa, ¿no? Y es lo que nos pasó un poquito. Se empezó con el jueguito de la propiedad y de los alquileres y de la tierra y la justicia y esto y lo otro, y todo era para construir un futuro mejor, y efectivamente lo que perdimos fueron las pocas instituciones funcionales democráticas que teníamos en Cuba, que era una república cancaneante, pero que a pesar de todo, joven, cancaneante, lo que tú quieras, corrupta, lo que tú quieras, pero que se estaba dando a sí misma un cuerpo de leyes y se estaba dando a sí misma un sistema de propiedad y de separación de gobierno y se estaba dando a sí misma una constitución, que también se puede criticar, hay que se puede criticar de todo, pero se estaba tratando de dar a sí misma el respeto al individuo, ¿no? No se estaba tratando de dar a sí misma un sistema estatalizado para nada. Eso en Cuba se estaba trabajando a la sombra, a la luz pública, eso no se estaba trabajando en Cuba, ¿no? Y bueno, esa sombra nos ganó la pelea. Esa conspiración sí nos ganó la pelea, ese soviet secreto que se estuvo trabajando en Cuba durante tantos años. En ese momento hubiéramos tenido la paranoia que tenemos ahora. Bueno. Pero bueno, lo positivo aprendimos. Es que de este lado, como estábamos hablando anteriormente, hemos sabido por lo menos salvaguardar esa Cuba interna que todos llevamos dentro y esperemos, ¿no?, que muy pronto podamos llevarla, aunque sea, yo no pienso ir, pero bueno, a lo mejor tú podrás dar clases desde donde tú estás viviendo, en Zoom, o a lo mejor quieras ir, es cuestión de... Veremos, pero bueno, por lo menos está del lado acá, la estamos preservando para en algún momento, si se puede, si se puede volver a replantear Cuba, o lo haremos en la base naval de Guantánamo, o sí, no compramos... Sí. No va a ser desde el desierto, no va a ser desde el desierto, hay una base memorística y del corazón que está ahí. Para el que quiera ver, que mire, que no quiera ver, que no mire. Y yo te quiero agradecer muchísimo porque cuando ese movimiento comenzó, que tú fuiste parte, que comenzó Giovanni Sánchez y toda esa gente desde Cuba, yo estaba del lado acá, yo vine para acá con gracias a Dios, con 19 años, ¿no? Sí me dio tiempo a hacer varias cosas. Pero estaba estudiando y estaba trabajando, qué sé yo, y entonces yo trabajaba de noche. Y me dio, bueno, empecé la cuestión de la internet, tenía mucho tiempo libre y me pongo a leer y veo todos esos blogueros maravillosos, y entre ellos estabas tú. Y fueron la gente que me impulsó. Tal vez no comparto 100% todas las ideas, y obviamente tenemos diferentes Cubas y todos somos diferentes. Pero me motivaron a abrirme una cuenta de Twitter y a interesarme y a investigar más aún sobre Cuba, y aquí estamos todavía. Bueno, pues me alegro muchísimo y con un poco de suerte nos vemos pronto. Estoy tratando de presentar en Miami mi libro Diario de San Orlando Luis. Todavía, bueno, si alguna persona de la audiencia quiere regalarnos algunas ideas de algún lugar, de alguna cosa, pues pueden escribirme a mi correo, que es mi nombre, Orlando Luis Pardo Lazo, en gmail.com.
Qué bueno, qué bueno. A partir de la Muchísimas semana que viene gracias. estamos en Miami un tiempo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues entonces esperemos vernos por aquí. ¿Cómo no? Y pásate por la Galería Galindo, que ahí está, los viernes están haciendo Galería Galindo. Sí, están haciendo este tipo de, creo que el mes de julio también. Tienen ahí obras de un chico que vive en México que hace pintura de este tipo, como caricaturas, pero no caricaturas, sino dibujos con el tema de político de Cuba. Y todos los viernes tiene un artista diferente, así que me imagino que yo creo que me voy a poder pasar uno de esos viernes, así que voy a tratar de ser cuando Bueno, estés pues aquí nada, para poderlo ver. me quedo viendo tu programa en el chat ahí, ¿oíste? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, una noche linda para todos ustedes y a ti especialmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Qué bueno, señores, qué lujo. Orlando Luis Pardo Lazo, un intelectual y escritor cubano que es maravilloso. Como yo le decía, yo conocí a toda esta generación, a toda esta gente que comenzó, ¿no? Desde Cuba, estos blogueros cubanos, entre ellos empezaron Giovanni Sánchez, Orlando Luis, muchísima gente que hoy, muchos están exiliados, desafortunadamente. Giovanni todavía está en Cuba, pero nos despertaron, ¿no? En ese momento fue como el primer despertar de la internet.